Hoy hablamos de acoso, cuando la dignidad humana se fractura, porque hay diferentes tipos de acoso y hay un impacto muy importante en la sociedad y también en las personas que lo sufren y en el sistema sanitario ante las bajas que se producen por acoso. Es la propuesta de nuestra colaboradora Elena Gallego, experta en crecimiento personal, que ya está con nosotros y la saludamos. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Beatriz. Sí, sí, hoy estoy aquí En en la directo. radio, en directo, sí, sí. Pues Me para hablar de un alegro. tema serio como es el acoso y que cada vez se escucha más frecuentemente, pues sobre todo ahora mismo de bullying, ¿no? De chicos o chicas que acaban suicidándose por tema de acoso. Y bueno, pues quería profundizar un poquito más en qué es el acoso, ponerle un poco el foco y entender cuándo es acoso e intentar pues también entre todos frenarlo o denunciarlo o poner ese sostén a las víctimas que muchas veces se encuentran pues Conocerlo sí, un poco más en conocerlo. profundidad y saber cuáles son esos rasgos, ¿no? Eso es. De las personas que lo hacen y de las personas que lo sufren, sobre todo. Pues vamos a definir, como siempre, ¿no? ¿Qué es el acoso y qué tipos de acoso tenemos? Eso es, pues mira, el acoso es un tipo de comportamiento que es intencional y repetitivo y que busca intimidar, humillar, dañar a la persona con el fin de desestabilizarla emocionalmente para finalmente tener poder sobre ella. Esa es la definición, bueno, que da la RAE. Entonces, claro, muchas veces sobre el acoso la mirada que tiene la sociedad no es justa del todo o pone el foco en la víctima y en como si la víctima fuera tonta o no se La culpable. defiende, claro, la culpable, cuando en realidad todas las actuaciones, las intenciones y la forma de actuar del acosador pasan totalmente pues, o desapercibidas o son permitidas y son las que están causando realmente la falta de poder de esa víctima. Entonces, bueno, ahora ya cuando pasa a definir un poquito más el perfil del acosador se pueden ver muchas cosas que tenemos en cierta manera una tolerancia, porque también podemos ver a veces los programas de televisión cómo se utiliza a lo mejor ese sentido del humor El o que es chiste, el la broma. chiste, pues la ironía, el sarcasmo, pero claro, eso de manera repetitiva y sobre personas que a lo mejor están formando su personalidad o que están pues en un momento de vulnerabilidad, pues puede también truncar pues la dignidad, como hemos llamado al programa, ¿no? También es verdad que se conoce más porque se está denunciando más, ¿verdad, Elena? Se está poniendo el foco en denunciar y en conocer qué tipo de perfiles son los que encuentran los acosadores, ¿no? Personas pues, más vulnerables, mujeres, personas que tienen alguna dificultad, alguna discapacidad. Claro, pero muchas veces, o sea, se dice como que a lo mejor cuando buscas sobre cuál es el perfil habitual de víctima del acoso y encuentras en muchas ocasiones como persona de baja autoestima y justamente a No veces es lo verdad. contrario, no es verdad. O sea, digamos, la baja autoestima es una consecuencia de un acoso repetitivo. O sea, muchas veces puede ser que tú tengas una capacidad, un don o una característica y que el acosador, pues, que sea por envidia o porque se siente humillado frente a tu capacidad, inteligencia tal, deseas someter o tapar esa característica por una incapacidad que tiene o por un complejo que tiene. Entonces, claro, digamos que la baja autoestima viene como consecuencia de ese acoso injustificado. De eso No se como trata. origen. De eso se Claro, trata por parte del acosador. claro, De bajarte la porque autoestima y de que pueda hacer contigo lo que quiera. Claro, porque realmente una persona que tiene baja autoestima no es un aliciente tampoco para un perfil acosador, porque si ya tienes baja autoestima no hace falta ni que o sea, tú ya mismo te has rendido, ¿no? Así que pues sí, o sea, hay una serie de ingredientes, o sea, hay distintos tipos de acoso, pero hay una serie de ingredientes que se dan en todo. Pero bueno, quería especificar un poco los tipos de acoso pues en función de dónde se producen y también pues las edades, ¿no? Porque sería el acoso escolar, que es el bullying, que normalmente se produce entre alumnos, aunque también hay acoso de alumnos a profesores o de profesores a alumnos, pero por lo general el más habitual es el horizontal, el bullying. El laboral, que es el moving, que también pues entre jefe y subordinados, pero aunque también se puede dar entre compañeros y tal. El sexual, que pues tiene el objetivo sexual. El acoso moral o psicológico, que este es más frecuente dentro del hogar, dentro de pues del tipo a lo mejor de maltrato psicológico entre pareja, padres e hijos, madre e hija, hijo y padre. Luego está el ciberacoso, que este es muy reciente realmente, pues
sobre todo los influencers, que cuando publican algo pues, que no es del agrado de todo el mundo, y por medio de las redes y bajo el anonimato, pues se permiten insultar, amenazar y tal. Y luego el patrimonial, pues que es gente que atenta contra, pues ya sea un coche nuevo tuyo, o todo, o que tiene una fijación en destruir tu patrimonio o afectarte el patrimonio. ¿Vale? Luego ya pues el acoso, o sea, se puede dar pues su modalidad ascendente, de abajo a arriba, o sea, de subordinado a jefe, de jefe a subordinado, entre iguales, que sería, por ejemplo, pues más hacia el acoso escolar, de entre compañeros de clase o compañeros de trabajo. Y luego, pues el interseccional, que sería más, pues yo qué sé, porque eres diferente, todos somos rubios, tú eres moreno, pues ahora te acosamos. Todos somos morenos, o sea, el motivo es que el ser humano a veces tiene una forma de actuar que son cuestionables en todos los sentidos, ¿no? Y luego, pues por motivos culturales, étnicos, diversidad funcional, sexual, o sea, pues a lo mejor personas que tengan, pues eso, una discapacidad, un grado de discapacidad, pueden estar fuera de consideración dentro de un trabajo, una tendencia sexual diferente a la considerada estándar por el entorno, en fin, eso es un poco los tipos de acoso que hay. ¿Esto cómo repercute en el sistema sanitario? Porque este tipo de acosos, en los que has clasificado, muchos de ellos lo que provocan son bajas laborales. Pues eso es, pues, o sea, una baja laboral ya de por sí, porque ha faltado un sistema de prevención, pues genera gastos económicos en el sistema de prevención de la empresa, en el sistema de la seguridad social y luego en los juzgados, si finalmente se acaba denunciando. Entonces, claro, es como, bueno, pues hay cierta permisividad o cierta falta de, digamos, de protocolos, ¿no? De protocolos para proteger o para evitar que eso se suceda, pues es la consecuencia, que se nota en los gastos económicos y, bueno, pues cómo afecta al sistema que haya colas más largas para ser atendido por un médico, para colapsar el sistema judicial, en fin, pues que tiene consecuencias. Vamos a hablar de por qué se produce el acoso, ¿no? Y qué ingredientes tiene cuando se produce, en qué ambiente se vive y cómo se origina. Pues mira, en todo acoso hay 4 ingredientes, que sería la circunstancia o el contexto en los que se da, el acoso en sí, o sea, el tipo de comportamiento, el acosador, que lo tiene que haber, y la víctima o víctimas, que depende ya pues en dónde se centre. La circunstancia o el contexto, pues el acoso suele darse siempre en ambientes donde no hay normas claras, no hay protocolos establecidos y en cierta manera se tienen normalizado cierta permisividad hacia la violencia o hacia ciertos comportamientos pues que no son pues despreciativos, agresivos. Somos muchas veces en estructuras a lo mejor más antiguas en las que, bueno, pues como el jefe es así, ¿no? O es que él es así. Y entonces, bueno, pues hay como cierta tolerancia a ese desprecio. A esas conductas. Claro, entonces no hay protocolos y no hay... Sobre todo en las jerarquías, ¿no? Cuando hay jerarquía de poder. También se da más habitualmente en la política, o sea, son más frecuentes. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Sí, totalmente. Lo estamos viendo. Sí. Luego, pues... Aunque está en todos los sitios, no solamente en la política. Sí, o sea, ahora cuando veamos el tipo de víctima, o que puede ser, vemos pues que cualquiera puede ser víctima del acoso, ¿no? Luego, pues en el acoso hay 4 ingredientes también, o sea, que son la intencionalidad, la repetición, el desequilibrio de poder y el daño. El desequilibrio de poder no hay que entenderlo como que sea tu jefe o tal, sino en ese equilibrio de poder puede ser que sea más popular que la persona a la que estás acosando, que tengas más seguidores, más respaldo, que sea, bueno, pues físicamente más grande. O sea, es como hay algo que te posiciona en poder utilizar pues esa superioridad. Yo digo que en vez de querer utilizarla para elevar a otra persona, la quieres utilizar para someter, o para reírte, o para tener o muchas veces también incluso para desviar una debilidad tuya. O sea, que eso es pues muchas veces lo que pasa en el acoso. El acosador, pues ¿cómo es? Que es el que inicia y mantiene la conducta de hostigamiento. Pues normalmente es un perfil que necesita tener el control y dominar. O sea, el perfil de persona que autoritaria. Entonces, muchas veces pues necesita someter a otras personas, ridiculizarlos o decirles pues como la carencia que tiene de alguna característica suya, pues para perpetuar el acoso.
Luego, pues también eso, detrás de esta conducta, pues muchas veces puede haber patrones de la infancia, de inseguridad, de miedo, de baja autoestima o una falsa superioridad, pues que requiere una humillación ajena. Es decir, yo para sentirme superior a ti te humillo. Y entonces, y si lo hago con un chiste, con una gracia y tengo seguidores, pues van a aplaudir mi gracia. Con lo cual, cuando tú posiblemente veas a todo el mundo riéndose de ti, te sientas más pequeña y adoptas una postura de sumisión por la vergüenza que te ocasiona. Y si lo vuelvo a repetir una y otra vez, pues poco a poco te irán molestando la presencia mía y te irá molestando el sitio que compartimos y posiblemente busques excusas para no venir, y cuando llegas a tu casa pues sientas malestar de estómago y bueno, todas estas cosillas, ¿no? La víctima, ¿cómo es la víctima? Pues la víctima realmente puede ser cualquier persona que tenga algo que el acosador desea o desea someter o desea eliminar, una diferencia, o sea, entonces depende del contexto, cualquiera puede ser acosado. Entonces, lo que tú tienes como víctima es una amenaza para el ego. Si eres, pues a lo mejor tu trabajo no está sometido al control del acosador, puede ser que empiece pues a invalidar tu punto de vista o a criticarte o a soltar rumores falsos para que la gente ponga el foco y tú te sientes en el punto de mira. También pues eso, si no te puede controlar, no tienes que someterte a porque no está dentro de tu estructura ni laboral ni nada, pues igual puede ser que directamente vaya en file, pues busque alguna característica tuya para ponerle el foco y reírse de ti públicamente. También hay gente acosadora que desea romper lo fuerte, lo que es estable, lo que es válido, pues para demostrar que tienen poder, simplemente. O sea, si tú y yo somos amigas y hay gente pues simplemente que desea romper esta amistad, pero no porque quiera que tú seas su amiga o no porque quiera ser amiga mía, sino porque, bueno, pues a lo mejor no tiene capacidad de hacer amigos, entonces le estorba que los demás los tengan. Aplicable a parejas, amigos, a grupos de trabajo que funcionan y tal. Por ejemplo, eso llegó a pasar en mi trabajo. Y luego, pues, envidia de cualidades internas. Incluso hay gente que llega a envidiar también hasta lo que te pasa mal o lo que te pasa, o sea, porque, bueno, pues genera un comportamiento en el entorno de preocupación o de sostén hacia ti. Entonces, claro, el que no tiene capacidad de generar eso, pues también lo intenta controlar, o sea, someter o romper, ¿no? Y bueno, pues ser diferente, que muchas veces es un motivo de acoso para personas pues que les gusta que las cosas sean como quieren que sea. Uh-huh. ¿Cuáles son los síntomas más comunes del acoso? ¿Cuáles son las consecuencias que se derivan de un sometimiento largo en un tiempo por un acosador o acosadora? Pues en un primer momento tú entras en duda contigo misma. Sí, a ver si has dicho algo que no has querido o que no han entendido. Muchas veces la víctima empieza a justificarse o a explicarse bien porque siente que lo que ha explicado no se ha entendido y se esfuerza más y sigue generando el mismo, o poner un límite. Te pongo un límite, pero tú lo vuelves a transgredir. Entonces dice, bueno, lo voy a explicar más claramente qué pasa cuando... Y lo vuelven a transgredir. Entonces, claro, hasta que la víctima comprende que no están transgrediendo tu límite, no porque no lo estén entendiendo, sino porque no lo quieren respetar, hay un salto. Cuando muchas veces ya cuando quieres reaccionar es tarde. Ya te ha producido pues efectos de estrés, migrañas, dolor de cabeza, problemas digestivos, problemas intestinales, contracturas, o sea, es que puede pues todo, o sea, afecta realmente al sistema nervioso. Y porque bueno, pues es lo que rige todo nuestro, pues todo lo que pensamos, lo que hacemos, y bueno, pues en los casos más graves, vamos, claro, somatizamos toda esa parte negativa y aunque seamos fuertes, pero finalmente como porque tenemos que tragar todo eso, claro. Lo fundamental del acosador o del acoso es que hace que la persona se cuestione a sí misma. Y entonces cuando tú te empiezas a cuestionar a ti misma... Hombre, claro, te hace la vida imposible también. Claro, ¿no? Sí. O sea, luego ya es la magnitud que haya... Y bueno, te cuestiona, tienes razón. Dudas de ti, ¿no? Dudas de ti porque no entiendes por qué... ¿Por qué está pasando? Claro, porque luego pues si eres una persona que busca el equilibrio, que busca la armonía e intentas comprender, pues lo intentas, pero la persona... Hay que entender que a veces el acosador no busca esa armonía, en ese equilibrio o ese consenso.
busca un sometimiento. Entonces, claro, en el momento que tú te rebelas, además eres mucho más atractiva cuanto más resistencia, más reto eres, ¿no? Claro, porque además luego, pues si tú a lo mejor gritas o te pones a defenderte, pues a lo mejor desde el momento de ridiculizarte dices, ves, está loca, o ves cómo es agresiva, o pues, o sea, busca la manera de darle la vuelta, porque también esta persona pues lleva toda su vida haciendo eso, o funcionando de esa manera, ganando a costa de pulso y traiciones, ¿no? En fin. ¿Cuáles son las fases para mira, entender el acoso? Lo primero es ponerle nombre a lo que se está viviendo. Es decir, si tú llevas varios días que llegas con un run run a la casa, que no duermes bien, que no comes bien y tal, pon el foco donde está sucediendo. Es decir, tal persona no me trata bien, o no me gusta cómo me habla, o estoy viendo cómo le habla a todo el mundo bien y a mí no me habla bien. Entonces, identificar que eso me está molestando. Y luego ver qué es lo que me produce eso. Claro, cuando yo sufro ese comportamiento, esa desigualdad, pues yo sufro vergüenza, o tengo culpa, o tengo inseguridad, o me quedo en shock, me quedo en parálisis. Entonces, lo que hace es, tengo un malestar. Entonces, luego, pues, comprender cuál es la superioridad que tiene el acosador sobre ti. Muchas veces una rapidez mental, es una forma pues que te pilla sin tenerlo, o sea, de improviso, que pues tiene más popularidad o que lo dice de manera que tiene otras personas delante y se ríen, en fin, todas estas cosillas. Y luego pues utilizar muchas veces la no reacción, si todo lo que digas va a ser utilizado en tu contra, pues la no reacción como reacción para que veas que eres totalmente indiferente. Y la asertividad y los límites, pero los límites sobre todo contigo. Una serie de estrategias frente al acoso. Sí, ¿qué podemos hacer frente al acoso? Pues mira, evaluar la psicología del oponente. O sea, tú ya sabes que si con esa persona nunca te ha funcionado una estrategia, no la emplees más. O sea, no. Luego, pues ¿Hay que enfrentarse o no? Depende. Depende de la situación. Evaluar, yo digo que cómo comportarse. O sea, hay 3 maneras de comportarse: enfrentarse, paralizarse o huir. Evalúa cuál es la mejor para ti y con esa persona, porque si te enfrentas y todo lo que te utilizas es peor. Si te enfrentas y tiene resultados, enfréntate. Si no, deja de hacerlo. Luego, pues hablar con personas formadas en el asunto que han vivido la misma experiencia te puede ayudar. No hablar con personas inadecuadas porque te puedes retraumatizar. Quiere decir que personas que te digan, pues que eres tonta, ¿cómo le permites que haga eso? Ya está, esa persona no tienes que hablar más porque no ha validado tus sentimientos y encima ha puesto el foco en ti y no en el acosador. Pues asesoramiento, pues los sindicatos, en el tema escolar, pues los orientadores, los profesores, directores, y luego pues las personas que hayan vivido eso, por lo menos, porque cuando te sientes comprendida tienes como mucho más sostén para poder actuar como ellos, saber dónde tienes tus fisuras, tus debilidades y cómo evitar exponerlas a esa persona, porque muchas veces el acosador lo que utiliza es lo que tú le has contado para ponerlo en tu contra y reírse de ti. Claro, es decir, bueno, pues ya sabes que con esa persona... O difamar, ¿no? Claro, no tienes... Y también te puede difamar sin que le hayas contado nada. O sea, también, por eso digo que cuando ve que no tiene posibilidades, difama. Tiene un objetivo que es hundirte. Entonces, claro, pues tú... Pues si te puedes eso psicológicamente, ¿cómo podemos afrontarlo? Porque dices, hay 3 opciones, ¿no? Que es enfrentarte, callarte o huir. Sí. ¿Crees que la denuncia siempre es importante? Depende. ¿O no? Depende de la situación laboral que tengas. Claro, yo por ejemplo... O del momento que tengas. Yo he tenido una situación de acoso. Yo he denunciado y en la misma denuncia, o sea, primero ha habido pues 1000 manipulaciones para que el juicio no llegara a realizarse y al final la justicia tampoco me ha respaldado porque, bueno, 1000 factores. O sea, luego testigos que no se presentan... excusas, o sea, un proceso largo y un proceso que también largo y tal y sufres, sí, en el que sufres porque claro, se mantiene ese sufres porque estás pendiente de una sentencia de la justicia y la justicia tampoco está entrenada para entender muchas veces qué es acoso, qué no es acoso y se cuestiona. Bueno. Sí, lo estamos viendo ahora, todos los tipos de acosos que hay lo estamos viendo. Sí. No hay protocolo, no se actúa, si hay una denuncia se pone el foco en la víctima. Lo estamos viendo. Claro, y es posible también que, o también me pasó en una ocasión, pues que hablé con un superior y como no reaccionó, no dijo nada, o otro superior, pues le dio la vuelta a la tortilla y me dijo que, bueno, si lo estamos viendo que no se reacciona, que lo tapan.
Entonces, claro, recomiendo, bueno, a ver, valorar la situación. Denuncia si tienes, es que a lo mejor estar Si 3-4 años detrás de un juicio que no se produce y atado, eso también requiere una fortaleza. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues mira, evaluar la psicología del oponente para ver tus probabilidades de éxito, hablar con personas y entrenar tus límites, o sea, ver cuáles son tus límites, si tú respetas tus límites, qué te producen las personas con las que, o sea, cuando tú estás con una persona y no te produce un bienestar, pues es momento de plantearte por qué te relacionas con esa persona y desde qué lugar. Poner límites, separarte de las personas que te quitan fuerza, energía, evitar también entrar en la autodestrucción. O sea, mucha gente cuando tiene estas circunstancias empieza a tomar antidepresivos o a doparse para no pensar, a beber, a meterse a lo mejor pues psicotrópicos, en dinámicas autodestructivas que tampoco te ayudan porque al final te necesitas tú más que a ti misma. Claro, en el caso, por ejemplo, también comentabas y lo señalas en la propia propuesta que nos traes, es el acoso escolar que deriva en algunos adolescentes en suicidio. Eso es muy grave. Sí, sí, sí. Porque no hay protocolos de prevención. Sí, porque nadie, o sea, y dirigirte a la persona inadecuada, pues muchas veces no te da la respuesta o no te da el sostén que necesitas. Hay un trabajo que hacer como víctima, pero primero tienes que recurrir, o sea, es fundamental estar fuera de esa situación para poder trabajar en tu persona, en tu crecimiento personal, en la reparación de todo el daño que te ha hecho, el daño psicológico y moral. Y bueno, hay dos técnicas así que las comento. Una es la técnica del reloj roto, que es que cuando te relacionas con esa persona, dar siempre la misma hora, es como decir, dar respuestas serias, contundentes, decir no voy a discutir eso, entiendo tu postura pero no estoy de acuerdo, poner siempre el límite. O la técnica de la piedra gris, que es volverte a algo anodino, como una piedra gris, y decir, responder siempre con sí, no, tal vez, no hablar de tu vida, no contar, en la medida de lo posible alejarte de esa persona. Y si lo estás viviendo, pues... A nivel laboral es duro, ¿no? A nivel laboral es duro, pero muchas veces mejor preservar tu vida que preservar un trabajo. Es decir, cuando el acoso te puede llegar a quitar tanto las ganas de vivir, que un día en un pensamiento suicida decidas hacerlo. Pues, y si no, denunciarlo. Y denunciarlo a las personas adecuadas en el momento, no dejar pasar mucho tiempo porque luego, lo que estamos viendo, ¿no? Que denunciar después de muchos años. Y la credibilidad se trunca cuando ha pasado mucho tiempo y tú no tienes tampoco energía para sostener lo que viene y para defender, porque te queda muchas veces, se anticipa el estado de shock antes que la reacción. No, y la culpabilidad porque te van a culpar. Sí. Así que nada, yo pues eso, sí recomiendo que si estás en una situación de acoso, que hables con los superiores o las autoridades competentes o los recursos humanos con personas. Todos tenemos alguna persona a la que podemos recurrir que dice, te coge de la mano y diga, venga, por aquí, tira de esa persona que te puede ayudar. A un psicólogo incluso también, ¿no? Psicólogo sí, psicólogo importante para reparar las zonas dañadas, porque, o sea, te ha destruido la dignidad. En la medida en lo que haya durado y las consecuencias que hayas tenido, entonces eres una persona rota y la fisura no se ve por fuera, pero por dentro está roto. Pero se recomponen las personas cuando se dan cuenta de lo que han sufrido, porque a veces no saben lo que están viviendo, aunque cada vez tenemos más información y finalmente salen de ahí a nivel psicológico y a nivel práctico. Hay que hacer un trabajo importante y sobre todo pues eso, reparar, o sea, las partes tuyas, que como yo digo, las fisuras que tienes por las que se te cuelan ciertas personas o comportamientos de otros o falta de límite, todo eso lo tienes que trabajar para que si te vuelve a pasar o te vuelves a encontrar con la misma situación, por lo menos lo cortes lo más rápido posible, o sea, lo sepas identificar y lo cortes y tengas una estrategia de reacción. Porque cuando no lo identificas es cuando te puede llegar muy profundo y atribuirte tú, pues eso, con las inseguridades que todos tenemos y tal, que es tu culpa, que es tu vergüenza, que tú la has fomentado, sobre todo a lo mejor en temas de acoso sexual, pues como pasa muchas veces, de yo es que llevaba ese día una falda, o yo es que ese día iba o no le dije, en fin, y muchas veces te culpa, te autodestruyes tú para evitar que siga sucediendo. Así que... Muy bien, bueno, pues algunas herramientas que nos has traído aquí a Radio Torros para abordar los tipos de acoso. Muchas gracias como siempre, Elena. Gracias, Beatriz. Un placer y te esperamos para la próxima. Venga, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Adiós.